Bien. El tema que nos queda es potencia en trifásico. La potencia en trifásica está compuesta por las tres potencias. ¿Cuáles eran? Las mismas potencias de alterna, porque el trifásico son tres alternas. La potencia activa, la potencia aparente y la potencia reactiva. Ahora, que esto tenga un porqué, lo van a estudiar más adelante y no voy a ser yo quien se los dé. Vuelvo a repetir porque es un tema que tiene su dedicación y la verdad no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces vamos a pasar a la fórmula. La fórmula es P, acá está, por coseno de phi. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué U es? Primero, que como la mayoría de las fórmulas que hay acá, es por raíz de 3. Bien. Por ¿qué U? La U de línea. Pero a lo que voy es para que se acuerden. En verdad necesito U de línea por I de línea. Eso es lo que yo necesito para calcular la potencia activa. La fórmula es muy parecida, extensión corriente por coseno de phi. Recuerden que es módulo. Bien. ¿Por qué? Porque no importa el ángulo, lo mismo que en la potencia de alterna. No es el ángulo porque la potencia activa a mí me tiene que dar un entero, no un complejo. Bien, si yo acá le pongo el ángulo, a mí me va a terminar dando un complejo porque voy a tener multiplicación de complejos. Y no es la potencia activa es un número entero. La aparente, ¿a qué es igual? Control B. La aparente es igual pero sin esto. Y la potencia reactiva, control B, y no se llama P, se llama S. La potencia reactiva no se llama P, se llama Q. Y también es raíz de 3 por U de línea, pero acá en vez de coseno es seno. Bien. Esta se mide. Fíjense que lo único que cambia es la raíz de 3. En verdad las fórmulas nuevas que aparecen en trifásico, todas son por raíz de 3. Entonces, la potencia se medía en watt, la activa. La aparente en vol ampere. Y la potencia reactiva en vol ampere reactivos. Bien, entonces, estas son las fórmulas, estas tres fórmulas, no importa si está conectado en estrella o en triángulo, son las que vamos a usar en los dos sistemas trifásicos. Bien, en el libro está, como les había dicho, acá tienen las tres conexiones, acá tienen cómo es la generación, el que se quiere interiorizar con el tema. Conexión estrella del generador, conexión en triángulo del generador, porque los generadores también se conectan. Yo lo que quiero buscar es la potencia. Ahí te habla la tensión y acá los receptores, porque una cosa es cómo se conecta el generador y otra cosa es cómo se conecta la carga. Bien, yo no he hablado del generador. Yo hasta ahora solo he hablado de la carga. Bien, el que quiera conocer algo del generador, creo que cambia un signo nada más. O sea, que aparecen estas zetas que son zetas de generador. Pero no cambia mucho más. ¿Ven? Las fórmulas son las mismas, o sea, no cambia mucho. Ah, esto sí lo voy a necesitar enseguida. Carga equilibrada, que esto es lo que estábamos viendo, que las tres cargas sean iguales. Este es el sistema que vamos a trabajar. Acá tienen circuitos hechos, bien, o sea, ejercicios resueltos para el que lo quiera hacer. Acá está la potencia. ¿Qué es potencia en trifásico? La potencia en trifásica está también compuesta por tres potencias, potencia activa, reactiva y aparente. La potencia activa también se mide en watt, la potencia aparente en vol ampere y la reactiva en bar. La diferencia es que está multiplicada por el factor raíz de 3 y las tensiones y las corrientes que se usan son las de línea. No importa si la conexión sea estrella o sea triángulo, no importa. Bien, siempre vamos a usar tensión de línea, corriente de línea y como en este caso nosotros estamos trabajando con unas zetas que son todas iguales, uso el ángulo phi de la zeta equivalente. Bien. Sí, se hace el triángulo de potencia con esos valores. Es el triángulo de potencia trifásico. Es el mismo. Es exactamente el mismo. ¿Bien? Una vez visto esto, ahí termina el tema
visto por arriba. Bien, después ahora vamos a ver el análisis para obtener las 3 tensiones y las 3 corrientes. Pero primero vamos a hacer el ejercicio genérico. El ejercicio genérico es este que está acá, en particular, que dice, en un circuito trifásico de 220, entre líneas, ¿qué significa que me diga que está entre líneas? Significa que es la U de línea, porque es la que está entre las líneas, ¿no? Aunque parezca obvio. U de línea, entre línea y línea, o fase y fase le puede decir, serían 220. Entre fase y neutro o línea y neutro, va a ser por raíz de 3 seguramente. Entonces, la U de línea es igual a 220 volt. ¿Cuál es mi otro dato? Dice, se conectan 3 impedancias iguales. Bien. Acá tomo como que el ángulo es 0, porque no me dice el ángulo. Bien. Si no me dice, lo tomo 0. Ahora Z es igual a 4 más J3. Bueno, en conclusión, era 5 barra 36.87 grados. Bueno, ¿qué es lo primero que yo tengo que sacar? Dice, se dispone en estrella y en triángulo. Calcule la tensión de fase, la corriente de fase y la corriente de línea. Yo mayormente no te pido la corriente de fase, la tensión de fase y la tensión de línea, sino lo que yo pido es P, Q y S. Porque así tenés que calcular todo. Primero lo vamos a resolver como un triángulo. Bien, ¿qué es lo primero que tengo que sacar? Bien, vamos a poner como triángulo. ¿Cuáles eran las condiciones? Si yo medía tensión acá y medía tensión acá, ¿me da lo mismo? Vas a tener por cada Z, no importa si está en triángulo o está en estrella, por cada Z que tengamos, vamos a tener siempre una tensión y una corriente. Bien, una B y una I. A esa B le vamos a llamar B de fase. A esa I le vamos a llamar I de fase. Como cada Z, bien, cada Z, la tensión que está entre bornes es la tensión de fase y la corriente que le pasa es la corriente de fase, no importa si esa Z está conectada en estrella o en triángulo, siempre responde a esto. ¿Qué significa? Que la ley de Ohm solo se puede aplicar acá, con la I de fase, la B de fase y la Z. No la de línea, no se mete la de línea, ¿bien? Es fase. Entonces, yo tengo que ver las condiciones, porque yo tengo acá 2 datos y no me van a servir para lo que quiero. O sí, lo tengo que ver. Esto está en triángulo. Si yo tomo la tensión acá afuera y tomo la tensión acá en los bornes de la Z, ¿qué pasa? Y justo pasa acá. En este caso, la tensión de línea, la UL, es igual a la UF. Bien. Por ende, tu UF, ¿a qué es igual? A 220 con 0 grados. En este caso, coinciden, entonces vos para sacar la I de fase, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Y la I de fase, ¿a qué va a ser igual? Y ahí sí puedo aplicar ley de Ohm. Entonces es B sobre Z. Entonces 220 dividido a 5 y 0 menos 36. El ángulo ya de entrada me va a dar menos 36 grados. 44 con un ángulo de 36,87. Bien. Esa, amperios. La I de fase. Bien. En este caso me coincidió, pero ¿por qué? Porque la U de línea es igual a la U de fase. No es que yo apliqué la ley de Ohm con U de línea. La apliqué con U de fase, que dada la conexión son iguales. Bien, como yo lo que quiero obtener es potencia, y potencia tiene U de línea e I de línea, acá yo tengo la U de línea, pero no tengo la I de línea, aquí calculé la I de fase. Bien, y en este caso, que está en triángulo, la I de fase es igual a la I de línea. No, ¿por qué? Porque acá tengo un nodo. Bien, la I de línea viene por acá tengo un nodo y se dividen las I de fase. ¿Entienden? La I de línea es igual a ¿qué? Raíz de 3 por I de fase igual a.
es igual a ¿qué? Entonces, a raíz de 3, hagan la cuenta mientras. Raíz de 3 por 44. Con un ángulo de menos, si esto tiene la división, de menos 36.87 amperes, menos, esto era menos, ¿no? Triángulo. La corriente de fase está acá. El ángulo que tiene la I de fase, menos 30, y me va a dar en qué ángulo se encuentra la I de línea. Lo puedo ver desde el dibujo. ¿Ven que la 1,2 es porque es compuesta, es porque es la de fase, es la que pasa por acá? La corriente 1,2. La corriente 1,2. Y acá está la corriente 1, que es la que viene por acá arriba, la de línea. Está a 30 grados menos, atrasada. Entonces es menos 30 grados. Menos 30 grados, esto es igual a, con un ángulo 30 y 30, 66. Menos 66.87. Bien. Y tiene sentido, porque si esta va a 36, la otra está más abajo, está en menos 66. Esa es la I de línea. Ahora, con esos datos, exacto, me vengo acá y hago, entonces hago raíz de 3 por U de línea, que es 220, por 1148, por coseno de, ¿cuánto era el ángulo? 36,87. ¿Cuánto da eso? Mientras voy copiando lo otro es exactamente igual, solo que en vez de coseno es seno. 3459 punto. En este caso, en vez de ser coseno, no, es el aparente, no tiene ni seno ni nada. Estaba sin coseno, punto 40. Y la Q es lo mismo, 2624.68. Esto es por seno de, es menos 36,87. Le pusiste menos 36,87 porque es menos. Sí, está capaz que no te cambia, pero el Q te va a dar negativo. Eso es todo. Resolver estrella. Nos vamos a venir acá. Lo vamos a hacer exactamente igual. Nos vamos a venir acá. Vamos a copiar el dibujo. Siempre hace el símbolo, porque si no nunca se ve bien de qué es lo que estás haciendo. Entonces, primero que nada, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Es más, miren, voy a copiar todo esto así, porque es muy parecido. Las condiciones. En este caso, ¿la tensión de línea es igual a la tensión de fase? No. ¿Por qué? Porque tenés la tensión de esta. Fíjate, la tensión que vamos a medir acá es la tensión de esta más la tensión de esta, ¿cierto? De Z1 y Z2. ¿Estamos todos hasta ahí? Entonces, esto no es así. Claro, sería como si yo viera mallas nada más. Si yo estuviera viendo mallas, lo único que estoy viendo es como si fuera dos zetas en serie. Estamos sacando, como son todas iguales, simbólicamente todas valen lo mismo. O sea, todas las I de línea valen 149, 48, todas las tensiones valen 220. ¿Por qué? Porque es un sistema equilibrado. Bien, eso no va a cambiar. Todas miden lo mismo. Pero sí cambia el ángulo. Y para saber qué ángulo está o qué ángulo sumar y restar, necesitamos usar Kirchhoff. Estábamos en el ejercicio. Entonces, digo que en este caso no es la tensión, entonces esto está equivocado. Pero la corriente de línea, fíjense que es la misma que viene por acá, ¿cierto? Entonces la corriente de línea sí es la misma de fase, porque acá no hay ningún nodo. Entonces toda la corriente que viene por esa línea pasa derecho por esta. Toda la corriente que viene por esta línea pasa derecho por esta. Y toda la corriente que viene por esta línea pasa derecho por esta. Y todas se juntan acá y se van por neutro. Entonces, I de línea sí es igual a I de fase. Pero en este caso no la tengo, porque los datos son los mismos. Bien, entonces acá no la conocemos.
Yo para tener la I de fase, que no la tengo, vos tu único dato es la U de línea, no la U de fase. Exacto. Vos acá tenés esto. No le des bolilla a esto, que esto en verdad lo traje como reservorio para no escribir de nuevo las ecuaciones. Tu condición es que la I de línea es igual a la I de fase. El único dato que tenés es que la U de línea es igual a 220 con un ángulo de 0 grados. Y tu Z, ¿no? Pero yo para sacar la potencia, ¿qué necesito? U de línea e I de línea. Si no tengo la I de fase, nunca voy a tener la I de línea. ¿Se entiende? ¿Cómo saco la I de fase? Con esta fórmula. I de fase es igual a U de fase sobre Z, pero no tenés U de fase, ¿cierto? ¿Qué tenés? Control B. Tenés esto, que te dice que la U de línea es igual a raíz de 3 por U de fase, y en este caso, cuando es estrella, no se resta, se suma. Es más 30, no es menos 30, ¿bien? O sea, es 30 solo el ángulo. Cuando es triángulo, se resta. Bien, pero a mí esto no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no quiero eso. Yo busco U de fase. Entonces, control B. Ahora, ¿qué hago? Yo digo que la U de fase, esta pasa para abajo. Es igual, control X, a U de fase dividido eso. U de línea es igual. Esto pasa para abajo. Entonces, ahora, eso es igual a ¿qué? Fracción, y vamos a poner, la U de línea era igual a 220 con un ángulo de 0 grados. Raíz de 3, acá queda lo mismo. Entonces saco la división. 220 dividido raíz de 3 con un ángulo que me va a quedar de menos 30 en este caso. Bien, esa es mi U de fase. Ahora yo con esa U de fase puedo calcular esto. Con esa U de fase recién puedo venir y calcular esto. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso? Me va a quedar igual a 127 con un ángulo 0.01 con un ángulo de menos 30 dividido, la Z ¿cuánto era? 5 con un ángulo de 36,87. 5 con un ángulo de menos 36,87. Eso es igual a 25,40. Con un ángulo de menos 6,87. ¿Todos entienden por qué queda 6,87? Porque va a ser menos 30, menos, esto se convierte en más, entonces me va a quedar menos 30 más 36,87. Bien, y ahí tengo la IF. Y como la IF es igual a la IL, ya tengo IL. ¿A cuánto es igual esto? Esto sería igual a 25,40 con un ángulo de 6,87 grados. Entonces ya con eso vengo a calcular la potencia. Cálculo de potencia, entonces me va a quedar raíz de 3 por 220. U de línea sigue siendo 220 y ahora es 25,40 la corriente. 25,40, van sacando la cuenta por favor. 25,40 y 25. Coseno el mismo. Sí, porque la Z no te cambió la conexión nomás. Al cambiar la conexión te cambió la corriente. 7.740 la Q 5807.23 y aquí. Y ahí se terminaron los dos ejercicios. Son muy cortitos, solo que te tenés que ubicar cómo está conectado, cuáles son esas condiciones y tener en cuenta qué usás en la ley de Ohm. Ley de Ohm relaciona UF y IF, nada más. Por más que vos acá tengas una tensión, que tengas una tensión no significa que puedas aplicar la ley de Ohm. Eso ténganlo siempre presente y ténganlo presente también en el otro práctico. Ley de Ohm relaciona la tensión que está en los bornes de una impedancia con la corriente que pasa por esa impedancia. No la del vecino, no. Ya sé que cuando están en serie comparten la corriente.
Pero eso es un caso aparte, o sea, para aplicar ley de Ohm, acá le llamo IZ1 y acá abajo le llamo IZ2. Por más que están en serie y que el valor numérico sea el mismo, no significa que estoy aplicando corriente con la corriente que pasa, o sea, estoy aplicando ley de Ohm con la corriente que pasa por acá abajo. No, estoy aplicando ley de Ohm con la corriente que me pasa a través de mi impedancia y la tensión que mido en los bornes de mi impedancia. Si esto está en paralelo y uso este mismo valor, no significa, bien, no significa que estoy calculando con la tensión del vecino, significa que la tensión del vecino es la misma que tengo yo acá por estar en paralelo. Ese concepto, aunque parezca re bobo, es importantísimo.